Bien, comentar que las notas de la segunda prueba debieran estar en 10 días hábiles, por lo tanto eso debiera ser el día anterior o el mismo día que debiera rendirse la tercera prueba. Espero que las podamos tener un día antes por lo menos, o incluso antes de eso. Vamos a irnos de nuevo con la unidad 5. Nos quedan, como decíamos hace una clase, nos quedan ya prácticamente menos de 10 clases, porque la próxima semana hay recesión, o receso, perdón. Vamos a hacer un repaso general de lo que habíamos visto la clase anterior respecto de el comportamiento de un mercado no competitivo. Bien, ya veíamos que cuando alguna de las condiciones de modelo de competencia perfecta no se cumplen, se plantea que los competidores están en un mercado imperfecto, en especial si la condición que no se cumple es la que se refiere a ser tomadores de precio. ¿Sí? Sabemos que en competencia perfecta tanto los compradores como los vendedores o los productores son tomadores de precio, pero en este caso no se cumple esa condición, por lo tanto se puede generar que tanto la cantidad como el precio sean distintos a cero respecto de quién los está tomando. Entonces, en mercados de competencia imperfecta, la empresa tiene la posibilidad de afectar, mediante las decisiones de producción, los precios de los factores o productos. El precio, entonces, es una variable que se va a ver influida por las decisiones de producción o se fijará de acuerdo a la función de demanda. Esto quiere decir entonces que el precio se va a generar respecto a la función de la cantidad, ¿no? O el nivel de producción. Como se ha dicho, se podría afectar el precio en el mercado entonces de producto, en el mercado de insumos. Para esto vemos los tipos de mercados en competencia imperfecta. Cuando hay una empresa vendedora, podemos hablar de monopolio. Cuando hay dos empresas vendedoras, podemos hablar de duopolio. Y cuando hay varias empresas vendedoras, podemos hablar de oligopolio. Por otra parte, si se trata del mercado de insumos o del precio de compra, existen las siguientes alternativas en el mercado. Cuando hay una empresa compradora, es un monopsodio. Cuando hay dos empresas compradoras, es un duopsonio. Y o varias empresas compradoras, es un oligopsonio. Se presentan además situaciones mixtas, como monopolios bilaterales, cuando un productor es el único proveedor en la industria, es decir, existe un monopolio y además un monopsonio. Cuando hay un oligopolio bilateral, cuando varios productores son los proveedores de la industria, lo cual está formado por varios compradores. Estos tipos de mercados se pueden resumir en la siguiente tabla. Ahí tenemos entonces por un lado la cantidad de vendedores y por otro lado la cantidad de compradores. Cuando hay un vendedor y un comprador, hay un monopolio bilateral, pero cuando hay muchos vendedores y un comprador, existe un monopsonio puro. Cuando hay varios compradores y varios vendedores, hay un oligopolio bilateral. Cuando hay varios compradores y muchos vendedores, hay un oligopsonio puro. Y cuando existen muchos compradores y un vendedor, un monopolio puro, habiendo varios vendedores y muchos compradores, un oligopolio puro.
Y cuando hay muchos compradores y muchos compradores, por supuesto, hay competencia perfecta. Entonces, si alguna de estas condiciones del modelo de competencia perfecta no se cumple, se dice que el competidor es imperfecto, en especial si la condición que no está cumpliendo es la que se refiere a la no fijación de precios en el mercado. En mercados de competencia imperfecta, la empresa tiene la posibilidad de afectar, mediante sus decisiones de producción, los precios de los factores y los productos. El precio entonces es una variable que se verá influida por las decisiones de producción, o sea, fijará el precio de acuerdo a la función de demanda. Entonces, la estructura de mercados imperfectos está dado por el número de empresas, ¿no? Cuando hay una empresa, estamos hablando de un monopolio. Por ejemplo, en la banca podemos decir que Red Bank o Transbank se transformaron en algún minuto en un monopolio, era la única empresa que tenía la concesión de tarjetas de crédito de banca, por ejemplo. Cuando hay pocas empresas podemos hablar de un duopolio, de un oligopolio, de un cartel o colusión. Ahí podemos hablar en duopolio o en oligopolio, por ejemplo, de las compañías de gas. ¿Cuántas compañías de gas hay? Tres o cuatro, ¿no? Eh, Cuando hay muchas empresas, dependiendo del tipo de producto, por diferenciación o productos homogéneos, podemos hablar de competencia monopolística. Esto significa que hay varias empresas que se dedican a los mismos productos con una diferenciación pequeña, por lo tanto hay una competencia en monopolio incluso, y cuando es homogéneo el mercado con distintos tipos de productos ya hablamos de competencia perfecta. En Chile tenemos varios casos respecto de temas de duopolio, oligopolio o monopolio, incluso temas de carteles y colusiones. Eh, por ejemplo, hay monopolios legales en Chile, los conservadores de bienes raíces, por ejemplo, los notarios. Ustedes saben que los notarios son alguien que tiene una notaría, que además de haber sido designado a dedo, es heredable esa notaría. Si su hijo o su hija estudian derecho, también pueden continuar con esa notaría eternamente. Por lo tanto, hay un monopolio. En algunos lugares existe un notario, por lo tanto hay un monopolio legal desde esa perspectiva. Lo mismo pasa con los bienes raíces y con los archiveros municipales o archiveros de distintas documentaciones. Hay distintos monopolios además respecto de servicios públicos, por ejemplo, de agua, de electricidad. En agua tenemos acá en Santiago Agua Andina, que es el único que genera este tipo de servicio en agua potable. Tiene, por supuesto, a los compradores cautivos además. En electricidad también podemos hablar de dúo u oligopolio, son pocas las compañías. En temas de cable en algún minuto también se generó, hoy día hay una oferta un poco más amplia, pero en algún minuto también existía muy poca alternativa o muy poca competencia respecto de la entrega de televisión por cable. Bien, ¿por qué surgen los monopolios? Principalmente porque el recurso clave es la producción de un bien o servicio, ya que es propiedad de una única empresa. El Estado concede a una única empresa el derecho exclusivo de producir un bien, y los costos de producción son causados generalmente por las economías y rendimientos a escala. Sí, se escucha, profe. Ah, ya.
Pensé que como estaban en el chat me habían dicho que se había quedado pegado, pensé que estaba todavía... Fue un momento nomás que estaba hablando de las empresas y de repente comenzó a hablar del agua. Ah, perfecto. Lo que estaba diciendo es que hay varias empresas en Chile que de pronto se han transformado en monopolio, duopolio o u oligopolio. Las tarjetas de crédito en su minuto con Transbank o Bancard, eh, las empresas de gas licuado, las empresas de cable, etcétera. Eh, entonces ya decíamos que el recurso clave es la producción de un bien o servicio, ya que es propiedad de una única empresa. Esto lo comenté la otra vez también, pero el caso de Aguas Andinas, que en el fondo es propietaria del agua potable en el país, es un caso clave. El caso de Ianza con el tema de las remolachas en su minuto también lo mismo. Eh, el Estado, por otro lado, concede a una única empresa el derecho exclusivo de producir un bien. Aquí tenemos el caso de Sokimich, que ellos tienen la concesión de producir, no es salitre, es otro el recurso que producen ellos. Lo voy a buscar para... Sokimich se dedica a, que es una sociedad química y minera de Chile, al litio. Principalmente produce el litio, es la empresa que produce litio en Chile por lo general, además de nitrato de potasio, yodo, pero principalmente el litio. Ellos tienen la concesión del litio por una cantidad de tiempo bien extensa, dado que el Estado les generó, le concedió la posibilidad de explotar este producto. Y respecto a los costos de producción, que son causados generalmente por los economistas, las economías y rendimientos de escala. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Colún, que es una cooperativa de productores de leche en Osorno. Ellos generan economías de escala y rendimiento de escala porque le compran toda la producción a los productores más pequeños en la zona y generan con eso costos de producción menores respecto de la competencia. Entonces, las causas de formación de monopolio, antes de analizar el modelo monopolio puro, ya hemos mencionado algunas de las principales causas. El control de insumos es una de ellas. Una empresa podría controlar en forma total o parcial los insumos requeridos en la industria, que es lo que pasa con Ianza y la remolacha. Con esto puede lograr la expulsión de competidores y por otra parte evitar que otras empresas entren a la industria. En el caso de las patentes o invenciones, las leyes de patentes permiten que una persona o empresa obtenga la exclusividad para la producción de un cierto bien o de producir un bien por algún proceso específico. Este derecho lleva fácilmente al monopolio, dado que podría ser una persona la que inventó algo, la patentó y no deja que nadie más la pueda hacer. Y el monopolio natural, dado el tamaño de mercado, que hace necesario que el establecimiento de una empresa que produzca en forma eficiente, o sea, el costo medio mínimo, se puede encontrar a un gran volumen de producción, que es suficiente para cubrir el mercado. Cada una de esas empresas tiende a bajar los precios de producción, aumentando los volúmenes, de tal forma de bajar el costo medio. Con eso lo que hace es que establece una guerra económica y es posible que el resultado final sea el establecimiento de solo una de las empresas en una posición de monopolio. Este tipo de monopolio, como natural, se llama así porque un producto o es producto de las fuerzas del mercado que tienden a la formación de este tipo de organización en forma natural. Y existe el monopolio regulado, que se logra debido a las franquicias del mercado que otorgan los gobiernos a determinadas empresas, a cambio de regular ciertos aspectos en las operaciones de un mercado, limitar el beneficio de la empresa, un rendimiento justo, y se puede también controlar el precio o la producción.
La Fiscalía Nacional Económica ha generado un conjunto de leyes y reglamentaciones que están destinadas a fomentar la libre competencia en la economía. No siempre ha funcionado, pero promueven un mayor bienestar para los ciudadanos, evitando que agentes con mayor poder económico en el mercado conjunto perjudiquen la libertad económica, ¿no? Ahora, los mercados monopólicos son mercados en los cuales vendedores o compradores tienen en cuenta su capacidad para influir en el precio y se establecen los precios por encima del costo marginal de la empresa. Entonces, las principales características es que existe un vendedor y muchos compradores, no hay sustitutos cercanos para el bien que se produce, hay un poder en el mercado, la capacidad del vendedor de influir en el precio de un bien, el monopolio no tiene curva de oferta, dado que a diferentes precios puede ofrecer diferentes cantidades de bienes, solo tiene un punto de referencia donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y la empresa productora enfrenta toda la demanda. Es decir, la demanda del mercado de ese producto es la demanda de la empresa, porque es capaz de enfrentar toda la demanda. Ahora, las empresas deciden cuánto producir con objeto de maximizar las utilidades y la producción que es comprada por los consumidores a un determinado precio. Entonces tenemos que el ingreso total es el precio por Q, ¿verdad? El ingreso medio es el ingreso total dividido en la cantidad, que se iguala al precio, que es la curva de demanda, y el ingreso marginal será la derivada del ingreso total dividido en la derivada de Q, que eso es igual al precio de Q más Q por la derivada del precio dividido en la derivada de la cantidad. Entonces, la curva de demanda de una empresa con un precio de 6 menos Q nos quedaría de esta forma. Si es que vamos reemplazando respecto de los precios y las unidades, nos queda un ingreso marginal y un ingreso medio con curvas rectas como las que estamos viendo en el gráfico. Aquí hay un ejemplo de demanda lineal con el tema de elasticidad de la demanda. En este caso, se sitúa en el tramo elástico de la curva de demanda, dado que aquí se iguala el ingreso total. Entonces la decisión de producción del monopolista para maximizar o cuando maximiza su beneficio está dada por la condición de primer orden, que es el ingreso marginal igual al costo marginal, pero además con una condición de segundo orden, que es la que tenemos acá, la segunda derivada, ¿cierto?, de la utilidad respecto de la derivada de Q, que es igual a la derivada del ingreso marginal respecto a la derivada de Q menos la derivada del costo marginal respecto a Q, tiene que ser menor a 0. Entonces, como ya planteamos, el monopolista no tiene función de oferta, dado que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida no es necesariamente biunívoca, 1 a 1, es decir, que puede ofrecer determinada cantidad a más de algún precio, o alternativamente a un mismo precio puede existir distintas cantidades que permitan lograr un óptimo. Entonces aquí tenemos los ingresos marginales e ingresos medios con el costo marginal respecto de distintas posibilidades de cantidades y precios. Entonces el monopolista no es precio aceptante, pues elige la cantidad que maximiza su beneficio, teniendo en cuenta que puede influir sobre el precio. En competencia perfecta, ya sabemos que cuando hay equilibrio, existe un excedente del consumidor y un excedente del productor, que es todo lo que ahorra, ¿cierto?, el consumidor respecto de lo que estaba dispuesto a pagar, con lo que paga finalmente, y lo que el productor gana respecto de lo que estaba dispuesto a vender con lo que finalmente el precio de venta. Entonces aquí decimos que el precio es igual al costo marginal, pero en monopolio lo que ocurre es que el precio es mayor al ingreso marginal igual al costo marginal, lo que hace que el excedente del productor sea mayor, dado que es capaz de cobrar un precio mucho más alto respecto del equilibrio, con lo cual hace que el excedente del consumidor sea menor o incluso podría ser nulo.
Respecto de la maximización de beneficios, el monopolio con beneficios positivos, y hay un monopolio con beneficios nulos. El monopolista puede obtener beneficios extraordinarios a largo plazo. Y por otro lado, con beneficios nulos, la empresa estará operativa solo si a corto plazo el precio es mayor o igual que el costo medio variable, y a largo plazo si el precio es mayor o igual al costo medio total. Aquí hay un ejemplo de beneficio máximo. En Q10, las pendientes del costo total e ingreso total son iguales. Tenemos que el precio es igual a 30 y la cantidad es igual a 10. Vamos a tener entonces que el ingreso va a ser de 300, con un costo medio de 15. Un costo total que es igual al costo medio por cantidad, que sería 150, respecto de 10 unidades. El beneficio entonces, que es ingreso total menos costo total, sería 150, dado que es la resta entre los 300 y los 150 de costo total. Aquí tenemos la gráfica respecto de los ingresos y los costos totales, el beneficio máximo respecto de la cantidad al precio dado. Y la comparación de equilibrio a corto y largo plazo, tenemos que en el corto plazo se puede obtener beneficios positivos, pérdidas o un beneficio nulo, y en el largo plazo, por supuesto, pueden ajustarse todos los factores, por lo tanto, los puntos de equilibrio a corto y largo plazo pudiesen ser distintos. En la condición de cierre, entonces, en monopolio, es que se cerrará si es que el precio es menor al costo variable medio y no produce a corto plazo con pérdidas igual al costo fijo. Vamos a repasar este ejercicio, Rápidos y Furiosos. Es el único productor de bicicletas en una cierta economía. La función de demanda de bicicletas está dada por P igual a 45 menos 45 dividido en 8Q, más 2.750. Los costos totales de producción están dados por la relación de costo total igual a 1 dividido en 30Q al cubo menos 15Q cuadrado más 2.500Q. Se pide encontrar la función de ingreso marginal e ingreso medio. Si Rápido y Furioso vende 200 bicicletas, determinar el precio de venta, el costo marginal, el ingreso marginal, responda si se maximiza el beneficio económico de la empresa, y calcule la cantidad y precio de venta que puede ser vendida si su beneficio económico fuese nulo. Tenemos entonces el ingreso marginal, que es 45 dividido en 4Q más 2.750. El ingreso medio, que es 45 dividido en 8Q más 2.750. Si despejamos esto, vamos a tener los ejes respectivos y la gráfica respecto de los precios y las cantidades. Tenemos además que en Q200, que es la cantidad de bicicletas que vende Rápido y Furioso, lo reemplazamos en la función de demanda, nos quedaría 45 dividido en 8 por 200 más 2.750, eso sería 1.625, que son los mismos que están aquí a 200. El costo marginal entonces quedaría en 1 dividido a 10, Q cuadrado, menos 30Q más 2.500, dado que ya derivamos la función. El ingreso marginal entonces está dado por menos 45 dividido en 4 por 200, dado que reemplazamos más 2.750, y nos quedarían 500. Entonces se maximiza la utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, reemplazando con una producción de 200 bicicletas. Tenemos el costo marginal, que es igual a 1 dividido en 10 por 200 al cuadrado, menos 30 por 200 por 2.500, igual a 500, lo que es igual al costo de ingreso marginal en la misma cifra. Si el beneficio económico, entonces el ingreso menos el costo total es igual a 0, tenemos que el costo medio total es igual al precio. Por lo tanto, 1 dividido en 30, Q cuadrado, menos 75,8Q menos 250, igualamos a 0 y vamos a obtener el precio, que sería en 1029 y la cantidad en 305.
Existe un poder de mercado que se llama índice de Lerner, que tiene la capacidad, o es la capacidad que tiene una empresa de cobrar un precio superior a su costo marginal. Esto se llama grado o poder de monopolio a la diferencia entre el costo marginal y el precio, o el ingreso medio. En relación al precio, cuanto mayor sea esta diferencia, mayor es el poder de monopolio de la empresa. Además, cuanto más fuerte sea la posición del monopolista, mayor va a ser el beneficio que será capaz de generar sin atraer competidores, por lo cual la magnitud de los beneficios del monopolio es otra medida, un poco más certera del poder del monopolio que posee una empresa. Entonces tenemos la relación entre el precio y el costo marginal, que aparece según las funciones que están aquí en pantalla. El índice de Lerner entonces es igual al precio menos el costo marginal dividido en precio, que es igual al 1 dividido en la elasticidad que tengamos. El valor entonces del índice de Lerner va a variar entre 0 y 1, cuanto mayor, mayor es el poder monopólico en el fondo. Por lo tanto, si la elasticidad es elevada, el margen será pequeño, pero si esta es baja, el margen será más amplio. Aquí tenemos dos gráficos que nos muestran exactamente cuanto más elástica sea la demanda, el precio se aproxima más al costo marginal. ¿Sí? Aquí tenemos lo inverso, ¿no? Mientras menos elástica, el precio se aleja más del costo marginal. Bien, existen también barreras de entrada que dificultan la entrada de nuevos competidores. Existen barreras técnicas, que el control de los factores de producción y economías de escala en monopolios naturales, como por ejemplo de tecnología. Existen también barreras legales en investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, los monopolios legales que ya veíamos respecto de patentes, licencias exclusivas, derechos de autor, concesiones del Estado. Ahí tenemos el caso de los notarios que veíamos anteriormente, por ejemplo. Y en el monopolio natural sucede cuando los economistas de escala, las economías de escala son de tal magnitud que una única empresa es capaz de satisfacer toda la demanda de forma más eficiente que un grupo de empresas en competencia. Tiene una estructura con altos costos fijos, costos marginales constantes y fijos y pequeños. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de las compañías que generan hidroeléctricas. Hay un monopolio que son solo capaces de satisfacer toda la demanda porque son más eficientes que un grupo de empresas distintas. El monopolio natural, entonces, los más comunes son los que se dedican al suministro local de servicios como agua, gas, electricidad, servicios de llamada local o televisión por cable. Una empresa, además, podría cobrar precios distintos a cada uno de los consumidores por un mismo bien y o servicio. La empresa solo podría discriminar precios si es capaz de lograr que los consumidores paguen por encima del costo marginal. Y la empresa debe tener algún tipo de poder en el mercado del bien o servicio, de lo contrario solo puede cobrar el precio competitivo. La empresa puede o debe tener capacidad de conocer e inferir de alguna manera diferencias en la disposición a pagar de los consumidores. Y hay tres tipos de discriminación de precios. De primer grado, donde hablamos de precios máximos; de segundo grado, con volúmenes de compra; y de tercer grado, con separación de mercado. La discriminación de primer grado o perfecta está cuando el monopolista cobra a cada comprador su precio máximo y el monopolista extrae todo el excedente del consumidor. Por ejemplo, la consulta médica privada. El médico decide cuánto cobra y puede cobrar lo que a él se le ocurra. Si hay un solo médico en algún lugar o en algún sector, puede cobrar lo que él quiera y el cliente o el paciente va a tener que pagar esa cantidad. Por lo tanto, es capaz de extraer, como dice aquí, todo el excedente del consumidor y cobrar el máximo posible respecto de lo que está dispuesto a pagar algún paciente. La discriminación de segundo grado respecto de los volúmenes de compra, se fijan precios por tramo en función de las cantidades que consume el cliente. Por ejemplo, las tarifas telefónicas, aquí hemos visto un montón la guerra ya que se está dando entre las compañías telefónicas respecto por la cantidad de equipos que quieren, la cantidad de planes, la cantidad de minutos, etc. Eso ocurre frecuentemente.
También ocurre en algunos supermercados mayoristas, que eso lo hemos conversado en algunas ocasiones también, cuando indican que si lleva 6 unidades de un producto, el precio es bastante más bajo que llevar solo uno. Y de la discriminación de tercer grado consiste en la aplicación de precios distintos en diferentes mercados y grupos de consumidores. Los mercados en esto deben ser separables, se necesita entonces evitar la reventa entre distintos tipos. Por ejemplo, el descuento a estudiantes es un caso clave porque se cobra el precio más alto al grupo con curva de demanda más inelástica. Por lo tanto, aquí hay distintos grupos, tanto por geográfico podría ser también, así como de la ocupación, ¿no? Y todos sabemos que en el sector oriente los precios de algunos productos son bastante mayores que en otros sectores. O lo mismo pasa con los productos en los aeropuertos y los terminales, por ejemplo, que cobran muchísimo más caro, porque saben que el cliente prefiere pagar un monto mayor que salir a buscar un precio más barato afuera. La discriminación de tercer grado, además, existe en la maximización de beneficios de dos grupos o submercados con distintas curvas de demanda, donde el precio de uno y el precio de dos son los precios cobrados a cada grupo de consumidores. En este caso, el costo total es donde se suma la cantidad 1 y la cantidad 2, por lo tanto, el beneficio de la empresa estaría dado por el precio 1 más el precio 2 menos el costo total, ¿no? En consecuencia, el ingreso marginal 1 sería igual al ingreso marginal 2, lo que se iguala finalmente al costo marginal. Aquí hay un gráfico que muestra la situación del monopolio, discriminador de precios en dos mercados. Ahí podemos ver gráficamente lo que estábamos planteando. Y además en el óptimo se cumple que el ingreso marginal 1 es igual al ingreso marginal 2, que finalmente se iguala al costo marginal. Existe además vales de descuento y devoluciones en algunos productos. Los productores de alimentos elaborados, por ejemplo, algunos bienes de consumo suelen ofrecer vales que permiten a los consumidores comprar el producto con un descuento. ¿Por qué ofrecen las empresas estos vales o por qué no bajan simplemente el precio del producto y se ahorran así los costos de la impresión? La indicación es que los valores son un instrumento para practicar la discriminación de precios. ¿Ya? Estos cupones funcionan de la misma forma que funcionan los precios con las tarjetas. Ustedes han visto que de pronto en los supermercados, las grandes tiendas, dice que el precio es de 9,90 con tarjeta y sin tarjeta es de 1.990. Entonces, produce exactamente el mismo efecto que los vales, dado que es un instrumento que al final lo que hace es discriminar precios de una manera un poquito más velada, ¿no? Bien, vamos a dejar planteado este ejercicio, que lo vimos la vez pasada, y a contar de las próximas clases ya vamos a empezar a tener mucho más, las clases que nos quedan, ejercicios tanto de la unidad 4 como la unidad 5, y yo me imagino que en la tercera prueba va a entrar por lo menos la unidad 4. La multinacional de energía Tesla Power instaló una planta generadora de electricidad para abastecer a Isla de Pascua. Como proveedor único, la demanda mensual por electricidad en la isla se presenta por la función de demanda, que es igual a 30.000 menos 100p, en que la demanda está expresada en unidades de kilowatts por hora y el precio en valor de kilowatts por hora. Los costos variables de producción de la generadora son del costo total igual a 0,001 Q cuadrado más 70Q. Además, tienes gastos fijos de administración de 250.000 y un retorno legal del 10% anual sobre el capital invertido, lo que totaliza 500.000 adicional al mes. Entonces, A determine la producción de equilibrio monopólica, calcule la utilidad del monopolio, grafique el equilibrio. B determine el índice de Lerner. C, el gobernador de Isla de Pascua, acogiendo el clamor de los isleños, dictamina que se debe regular el precio con un precio fijo igual al cruce de la demanda con el costo marginal. Demuestre que este precio no es sostenible en el tiempo
y después de una negociación se pacta un precio regulado que corresponde al cruce de la demanda con el costo total medio. Calcule el equilibrio, determine la utilidad de la empresa y grafique el nuevo equilibrio. Bien, vamos a dejar planteado ese ejercicio, lo vamos a resolver la próxima clase con mayor detalle. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Cómo encontraron la prueba? ¿Estuvo muy difícil? ¿Alguien que me escriba al chat y me comente? Profe, solamente tuve como una duda, que había una pregunta en vez de un comenté. Entonces no sabía si poner verdadero o falso, así que solamente respondí la pregunta. Ya, ¿Está bien perfecto. eso? Sí, está bien. Está bien. Bien, buenísimo. Espero que les haya ido bien y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Profe, Sí, sobre dígame. la otra prueba, ¿ha salido algo más? Entonces va a ser como la vuelta del receso, creo, por esa semana. Sí, yo entiendo que Mira, no he tenido ninguna indicación contraria. Entiendo que la próxima prueba, que es la tercera prueba, es el 12 de agosto. Hasta aquí esa fecha se mantiene, no hemos tenido ninguna instrucción de que vaya a cambiar. Por lo tanto, nos quedan solamente las clases del 9 y 11 de agosto, previo a la prueba. Por eso yo me imagino que en esta prueba lo que debiera pasar es que entre la unidad 4 principalmente. Pero no hemos tenido ninguna noticia de que vaya a cambiar la fecha, dado los antecedentes que tenemos. Hasta aquí, la tercera prueba se mantiene el 12 de agosto y se mantiene el receso de la próxima semana. Cualquier Ya, noticia contraria les vamos a ir comunicando seguramente vía mail, ¿sí? ujú. ¿Qué entraría en la prueba? Me pregunta Evans. Yo me imagino que la unidad 4, porque ya en esta prueba entró lo que quedaba de unidad 2 y la unidad 3, así que yo me imagino que en la tercera prueba debiera entrar la unidad 4. ¿Ya? Así que las próximas dos clases que tenemos vamos a hacer ejercicios fuertemente de esa unidad para que la tengamos clara. ¿Ya? Eso. Bien, chiquillos, que estén muy bien, buen fin de semana, buen receso, descansen y nos vemos a la vuelta. Profe. Chao, profe.